buscando a Neshken, el astronauta de piedra. Interior de la sabana o llanura oriental entre Colombia y Venezuela. Planicie milenaria de bosques, galería, agua y sol. Dice la leyenda que la gran piedra oscureció el cielo y luego se encendió como una brasa ardiente. Luego se vio en el horizonte una luz grande y luego del relámpago la tierra tembló. Cuenta que después vino la lluvia y con ella la gran inundación. Él es el chamán y desde los tiempos antiguos heredó una oración para espantar la roca. Viste, mira, va a matar a Ibn Juá, ya me quebo. Humana, Kramata, Emerald Kupabo, Emerald Kupabo, Emerald Kupata, Hirad Kupabo, Emerald Kupabo, Emerald Kupabo, Hirad Kupa, Emerald Kupabo, Wakasi Bataya Rebo, Wakasi Bati, Wali Bati, Ayu Bati. ¡Tor, Kupano! En la conciencia aborigen, el recuerdo de la piedra de fuego y la gran inundación aún siguen vivos. Piedra del mapa del Apocalipsis, una roca grande como cualquier otra. Durante varios meses, el hermano Alberto viajó por este mundo y hacia 1960 había localizado más de 60 rocas que tenían inscripciones. Y entre esas rocas, según él, esta era especial, por lo raro de los signos y porque aquí creía haber encontrado un pequeño sistema solar donde estaba el código que permitía leer el gran mensaje de la roca. Esto sí está, pero bonito. Mira lo que hay. Papel higiénico. La hojarasca de los años abriga la roca. Los líquenes de la humedad la tapizan y a duras penas se ven los petroglifos o las tallas en piedra. Y al ir descubriendo este misterio, recordamos el mito moderno del planeta de la muerte. Una historia que nació hace menos de 20 años y que habla de un astro que ya viene camino de la Tierra. Dicen que en la Biblia aparece con el nombre de Ajenjo, que los mayas lo llamaron Balaam y los indios de Norteamérica lo denominaron Cacá. En nuestro tiempo se le ha llamado Hercóbulos o el planeta X. Unos dicen que es rojo y otros que es negro. Se asegura que es 10 veces más grande que Júpiter. Sigue una órbita de 13.000 años y cada 5.500 o 6.000 pasa cerca de la Tierra causando conmoción y desastre. No hay nada más difícil que borrar la huella del tiempo. Y en la monotonía de esta limpieza es imposible evitar los recuerdos. La historia escrita de la humanidad no tiene más de 8.000 años. Y solo por las narraciones antiguas, hoy apenas tenemos una vaga imagen de lo que fue el pasado de América antes del indígena. Actualmente, muchas de esas narraciones parecen fantasía. Sin embargo, entre ellas hay una fábula que habla de los pueblos de Antigua, cuando la gente vivía a la orilla del mar. Hace mucho, cuando había 2 lunas en el cielo, la tierra se poblaba con grandes caseríos de piedra y la gente vivía en la orilla del mar. Era una tierra de canoas gigantes que brillaban y discos de oro que volaban. Y así fue por mucho tiempo. Pero un día
un gran fuego negro apareció en el cielo y con bramido de tormentas el mar subió y se tragó los caseríos. Y entonces los pocos que se salvaron de las olas subieron a las montañas y allí volvieron a comenzar de nuevo. La gran roca comienza a mostrar las inscripciones. Esta no es la iconografía típica del aborigen americano, donde figuras de animales se mezclan con estilizadas formas humanas. Aquí solo hay círculos, puntos, rayas y espirales. Y aunque los signos ya se observan, la historia escrita por el escultor aún se desconoce. La línea roja marca lo que se dice es la ruta del planeta negro, Hercóbulos o el planeta X en el mito moderno. Y de él se dice que en su órbita atraviesa los planetas y cruza por los mundos interiores alterando sus órbitas. Para muchos, este es el mismo planeta que trajo el fin de la Atlántida hace 13.000 años, cuando penetró el sistema solar y desvió el eje terrestre.